¡Hey, Retrolovers! Bienvenidos de nuevo. Pues como los ya habituales del canal sabréis, de vez en cuando me gusta hacer reviews y pruebas de distinto hardware. Y aprovechando una colaboración con la tienda BZ Future, en el vídeo de hoy vamos a traer al canal el unboxing y review del mando Dareu H101X, un mando con apariencia de Xbox 360, pero que tiene multitud de características y lo que para mí es más llamativo, compatibilidad con multitud de dispositivos. Veremos desde el unboxing clásico de rigor hasta pues una variedad de pruebas con distintos dispositivos en distintas condiciones. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! BZ Future es una tienda con multitud de dispositivos relacionados con el gaming, como por ejemplo teclados, ratones, auriculares o incluso sillas gaming. Incluso tiene una sección un poco off topic respecto al gaming dedicada a dispositivos de radiocontrol, por si os interesa. La verdad es que echando un vistazo se ve bastante variedad en cada una de las secciones. Si le echáis un vistazo y os interesase algo, podéis usar el código OL a la hora de hacer la compra. Y de una manera rápida y sencilla podréis tener de manera directa un 15% de descuento. ¿Y qué me han mandado para probar? Pues se trata de un mando con Bluetooth, función vibración y lo que me parece más curioso, función Six Axis o giroscópica, cuyo nombre es Dareu H101X. Este es un mando con una compatibilidad tremenda en cuanto a variedad de dispositivos a los que podemos conectar, como veremos posteriormente en el vídeo. Tendremos varios colores disponibles: negro, negro y amarillo, y por último rosa, que será el color del modelo que vamos a revisar. Lo primero que haremos, como siempre, es el unboxing de rigor. Aquí tenemos la caja de nuestro mando cortesía de BZ Future. Tal y como podemos ver, tendremos el modelo H101X Chiwi. En la carátula se enfatiza en la doble función de funcionamiento cableado o con Bluetooth, la compatibilidad con diversos dispositivos, la función de vibración doble y por último la inclusión de giroscopios para los juegos que usen dicha característica. Tras quitar la cobertura y ver un Keep Fighting rojo sangre, abrimos la caja para poder ver el contenido y podemos ver a esta criaturita en forma de mando. Procedemos a sacar todos los componentes para poder verlos de manera más cómoda fuera de la caja. Los componentes que tendremos serán en primer lugar un manual en inglés, formato acordeón, donde podemos ver desde el contenido de la caja, pasando por la función de los distintos botones, sus principales funciones y por otro lado, cómo se enlaza con los distintos dispositivos y cómo usar las funciones adicionales como serían el turbo, calibrado del giroscopio o cambio entre modos de funcionamiento X input y D input. En segundo lugar tendremos un cable de USB-C a USB, tanto para la conexión del mando para su uso cableado como para poder cargar la batería del mismo. Y por último tendremos el mando en sí. Tras un vistazo y un tanteo inicial a todos los controles, he de destacar la suavidad de los analógicos, así como la buena sensación de los botones en general, con dos gatillos L2 y R2 que tienen distinto grado de profundidad para aquellos juegos que utilicen esta función. En el frontal tendríamos, aparte del botón Home con una D grande pixelada, los botones de captura de pantalla, el botón para la función del turbo, así como los botones Select y Start, y por supuesto los botones A, B, X e Y. Una primera impresión bastante buena. Bueno, pues una vez que hemos visto cómo es por fuera y qué impresión nos ha dado de primeras, toca hacer una prueba con todos los dispositivos que tenemos a mano, empezando evidentemente por el PC. Lo primero que haremos será la prueba del mando enlazado por Bluetooth con nuestro PC, con su adaptador por supuesto. Probaremos el título Captain Tsubasa, en el que podremos comprobar cómo el juego va sin ningún tipo de problema y sin tener que realizar ningún tipo de configuración. Por supuesto, debemos terminar con un gol sí o sí. Muy buena sensación en el analógico izquierdo y los gatillos con los que tenemos que hacer los distintos regates. También empecé, como quiero probar el analógico derecho, probaremos el título Skyrim, además de probar la función cableada, y vemos que la sensibilidad y el tacto de los analógicos es bastante buena, especialmente con el arquero que tengo en este título, de 10. Ahora llega el momento de pasar a una Nintendo Switch.
Una pregunta típica en estos casos sería la autonomía que tiene este mando. No he llegado a exprimir el mando desde una carga completa hasta agotarlo completamente, pero según aparece en la página web, tiene una autonomía de un total de 20 horas tras una carga de tan solo 2 horas y media. Para Nintendo Switch, una vez sincronizado, podemos o bien jugar en modo portátil o bien, si lo preferimos, podemos conectar el dock para poder usar el mando sin ningún tipo de problema en nuestra televisión. Con Nintendo Switch, y en este caso Legend of Zelda Breath of the Wild, podremos hacer uso de los giroscopios para apuntar con el arco, cosa que me viene de perlas, ya que se me da fatal apuntar con un mando analógico. Tras un rato haciendo uso del mando, podemos comprobar que el funcionamiento es perfecto. Y otra pregunta muy típica en este tipo de dispositivos o gamepads es si hay un input lag excesivo. Bajo mi humilde opinión y probándolo en modo Bluetooth con todos los dispositivos que aparecen en el vídeo de hoy, he de decir que el input lag es prácticamente despreciable, no siendo molesto en ningún tipo de plataforma. Una vez que hemos hecho esta pequeña aclaración, pasamos con la siguiente prueba, una TV Box con Emuelec, en concreto con el T95 Max Plus. En el modo cableado la configuración es directa. Conectamos y acto seguido configuramos los controles. Probamos el título Tekken de PlayStation 1 y comprobamos que todo va como la seda, con un funcionamiento al que no se le puede poner pega alguna. En cuanto al funcionamiento por Bluetooth, tras enlazar el dispositivo usando Home más X y posteriormente configurar los controles, tendremos el mando perfectamente operativo para jugar. Probaremos el título Crazy Taxi, clasicazo de Dreamcast, y todo va como debe. Como siempre, remarcar que el grado de compatibilidad dependerá mucho del modelo de TV Box con el que estéis trabajando. En este caso concreto, el Gamepad Dareu H101X no ha presentado ningún tipo de problemas de enlace y ha funcionado a la primera. Ahora pasaremos con la última prueba, probando este mando con mi smartphone. Tras enlazarlo, probaremos un par de títulos clásicos, incluyendo algunos títulos de Mega Drive como Aladdin o Golden Axe, y sencillamente el mando funciona perfectamente. Otra prueba superada con creces. Conclusiones, pues tras la prueba de este H101X, decir que es un mando todoterreno con un precio bastante competitivo, una alta compatibilidad y funciones destacables como la opción de activar turbo en los botones, la vibración asimétrica y el giroscopio integrado, que hacen de este mando una buena opción de cara a tener un mando para todo. Espero que este vídeo te haya servido. Si te ha gustado, por favor dale a me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta por aquí abajo y suscríbete, que es gratis, y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros o mecenas de Patreon del canal, gente muy maja por cierto que apoya el canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!